Hola, buenas tardes. Hoy vamos a desarrollar la guía de actividad fase 1 intermedia de inferencia estadística. Para ello, nosotros tenemos la información, una base de datos de reporte de llamadas realizadas en un día a un call center de una empresa que ofrece internet a domicilio, en el que nos pide identificar la población, el tamaño de la población, igualmente nos pide hallar el tamaño de la muestra y tipo de muestreo. Para ello, pues en el primer punto vamos a crear otro libro en Excel, donde nos piden el primer punto la población. En este caso, la población está definida por los clientes que realizan llamada a la empresa y tienen tamaño de 1000 personas, que son la población que conforman. Y después nos pide hallar el tamaño de la muestra de la variable llamadas. En este caso, pues voy a utilizar con significancia de 3% y error de 40 minutos. Ya teniendo los valores identificados, que son estas, donde n representa el número, el tamaño de la población, nivel de significancia de 3%, que en decimales expresa 0.03, y nivel de confianza de 0.097, y el valor de z, que es 0.17, y la desviación de 406. Pues sabemos que la desviación, para calcularla, el Excel nos trae una función que nos permite realizar el cálculo de una manera rápida, seleccionando la columna hora de llamada, y automáticamente nos trae la desviación calculada. ¿Cuál es la fórmula a utilizar? En este caso utilizo las dos fórmulas. Por ser una población finita, tenemos definida la población. Voy a utilizar esta fórmula y igualmente la otra fórmula, que es esta, que está aquí, para comprobar el valor, si el resultado de las dos fórmulas. Bueno, ya teniendo la información organizada, vamos a calcular el tamaño de la muestra, reemplazando a la fórmula original los valores que nosotros tenemos, que en este caso z al cuadrado multiplicado por la desviación al cuadrado y por el tamaño de la población, dividido entre el tamaño de la población menos 1 por el error al cuadrado más z al cuadrado y por la desviación estándar. En este caso, el Excel nos permite realizar de manera la operación rápidamente, donde encontramos que el tamaño de la población es el tamaño de la muestra es de 327, pues aproximando, encontramos que el tamaño es de 328. Igualmente, con esta fórmula podemos comprobar que el resultado son iguales, por lo tanto, pues podemos utilizar las dos fórmulas para poder calcular el tamaño de la muestra. Respondiendo a esta pregunta, pues para el nivel de significancia del 3% y el error de 40 minutos, se debe seleccionar una muestra de 328 personas con respecto a la hora de llamada. De esta manera, pues ya calculamos el tamaño de la muestra. Siguiendo la guía, pues nos pide también el tipo de muestreo.
El tipo de muestreo lo vamos a calcular de la siguiente manera. Tipo de muestreo es sistemática. Se aplica esta fórmula donde F mayúscula es fracción de la muestra, N es la población y N minúscula es tamaño de la muestra. Calculamos con la función del Excel, podemos encontrar que fracción de la muestra es de 3. F3, entonces vamos a calcular mediante la función aleatoria utilizando la función aleatoria de Excel, podemos calcular la cantidad de elementos de personas que vamos a seleccionar aleatoriamente desde nuestra base de datos, que son 328, mediante la función de aleatoria. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Bueno, primero encontrar un número fijo, que en este caso es 2, y sumarlo automáticamente para poder calcular hallar el resto de la población de la que se va a estudiar. Aquí tenemos 328 personas que son de la muestra, y para poder sacar esto, la información, simplemente utilizamos la función buscar para poder completar la base de datos como tal, y de esa manera tenemos nuestro tipo de muestreo y con los datos que nos pide en la guía. Pues eso es lo que desarrollé en este trabajo, espero que lo revisen y muchas gracias.